unos minutitos demorados, pero ya nos acompaña el segundo protagonista del día de hoy. Lo decíamos hace un instante nada más, que iba a estar él, ya lo pasamos a saludar, a Fabián Ruiz, quien es presidente del bloque de concejales del Frente de Todos de Vicente López. No sé si me estará recepcionando bien. Mariano Rey nos saluda. Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes, un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por conectarte hoy con nosotros. A ver, un poco lo que veníamos planteando en términos generales, mucho para hablar de política contigo, pero vamos a darle primero prioridad a lo que tiene que ver con el municipio, porque estamos con esta línea hoy. El fin de semana que transcurría, hubo una polémica quizá con algún par de intendentes del Frente de Todos, Ariel Sujarchuk, que planteó que el intendente Vicente López estaba de campaña, ¿no? Jorge Macri presentó alguna queja en materia de seguridad y esa fue la respuesta de una parte quizá de la política, bueno, en el nombre propio de Ariel Sujarchuk. A partir de esto, nosotros lo que planteamos hoy como interrogante es cuál es la implicancia que tiene y si está mal en definitiva que el intendente o un intendente haga política en el marco de esta situación sanitaria que estamos viviendo. ¿Cómo lo ves vos, Fabián? Bueno, mirá, desde mi óptica, me parece que la pandemia nos ha llamado a todos los actores de la política a trabajar en conjunto y creo que no es un buen momento para estar haciendo campaña, independientemente sin personalizar en lo que esté haciendo Jorge o en lo que esté haciendo cualquiera. Digo, me parece que hay un trabajo al cual nos está llamando la sociedad entera, a la política en general, a trabajar en pos de los que la están pasando mal en ese momento, de los que están sufriendo y de los que están, al margen de un montón de lugares a donde no puede llegar la gran parte de la sociedad argentina desde hace mucho tiempo. A mí me parece que hoy todos tendríamos que estar abocados a eso, lo digo en general, por cualquier actor de la política, ¿no? A ver, pienso en la situación que estamos afrontando todo el país, cómo está Vicente López en la situación tanto sanitaria como en la otra instancia que tiene que ver con el desarrollo del municipio en términos económicos, comerciantes, vecinos. Digo, te pregunto dos en una, ¿cómo viene la situación pandémica? Mira, a ver, yo creo que podríamos segmentar un poco la respuesta. Yo creo que Vicente López es un distrito que desde muchos ángulos es un distrito privilegiado en relación al resto de la provincia de Buenos Aires, por lo que todos sabemos, y está acostumbrado a determinada cantidad de cosas que también nos hacen al pueblo vicentelópense diferente al resto. Ahora, partiendo desde esa base, yo creo que a Vicente López le están faltando muchas cosas. Creo que el tema de la pandemia ha afectado también a Vicente López, que el hecho de hacer esa sanidad es algo importante en sí mismo, ¿no? Se han visto cerrar muchísimos comercios en Vicente López. Hoy la situación de los comerciantes en Vicente López es muy acuciante, ya lo era antes. También se ve que a partir de diferentes programas, tanto municipales, provinciales y nacionales, se les intenta llegar a dar una mano a todos esos comerciantes. Lo que pasa que en esta situación, que es una situación que viene de arrastre en los últimos 4 años, hoy cualquier tipo de ayuda es como que se diluye entre los dedos, ¿no? Se escapa. Pero bueno, digo, valorar la ayuda provincial, la ayuda nacional y también en algún sentido la ayuda municipal, pero sabiendo que la situación es acuciante para todos, con respecto a los comerciantes y a lo económico. Después, desde lo sanitario, es un distrito que se mantiene bastante ordenado. Yo creo que todo programa, toda situación es perfectible, pero se mantiene bastante ordenado. Los números muestran que Vicente López está ordenado en ese sentido. Hay un nivel de infectación bastante importante, como está pasando en toda la provincia de Buenos Aires. No es la excepción, pero digamos el sistema de salud de Vicente López por ahora viene sosteniéndose. Pienso mientras te escuchaba, si el peronismo da ayuda, es populismo, está mal y no es la forma. Si la da un intendente por otro signo político, es necesario, es canchero, es una ayuda. ¿Se puede convivir en esta Argentina? Digo, porque yo
he resaltado, digo, la situación del IFE para la situación de emergencia, y también he resaltado la ayuda que da, o el programa de ayuda que da el municipio de Vicente López a los comerciantes de 2 pagos de 10.000 pesos para los que no pudieron abrir. Ahora, por fuera de un análisis personal, la jungla está desesperada por plantear esta idea ideológica. En definitiva, es la ayuda que se necesita y que la gente necesita para este proceso, pero ¿se puede trabajar sin entrar en esta lógica? Yo creo que sí. Mirá, desde nosotros, desde nuestro bloque acá en Vicente López, nos hemos planteado trabajar sin entrar, o sin, mejor dicho, caer en esta falsa dicotomía ideológica hoy, porque me parece que, como te lo decía antes, nosotros nos debemos a la sociedad y la sociedad está reclamando algo, y me parece que todos tenemos que hacer el esfuerzo, desde nuestro lado, desde el peronismo, desde el frente de todos, y también desde Cambiemos, y también desde Juntos por el Cambio, también tienen que hacer el esfuerzo, y en muchos ámbitos, cuando logramos que el diálogo prevalezca, se notan los resultados. Hoy, por ejemplo, hoy tuvimos sesión en Vicente López, y hemos logrado ya por segunda vez que el oficialismo acompañe un proyecto del Frente de Todos, que tiene que ver, en este caso, en el caso de hoy, con apoyar el proyecto de donación de plástico. Y se ha apoyado por unanimidad. Y en la sesión anterior hemos logrado que también el oficialismo acompañe un proyecto del Frente de Todos, el cual tiene que ver con gravar a los bancos y a las financieras del distrito. Yo lo que creo es que cuando se logra este nivel de diálogo, se entiende que el legislativo está para trabajar por y para la gente, se entiende que tiene que haber un respeto mutuo, me parece que haciendo el esfuerzo, que es lo que nos manda la sociedad, nosotros se pueden lograr muchísimas cosas. Pienso también, quizá una cuestión más política macro, pero sos un hombre de la política y lo puedo conversar contigo. Esta semana se ha resuelto finalmente lo de la situación de los bonistas, digo, se ha llegado al acuerdo, y lo ha festejado una parte importante del arco opositor, digo, incluido el mismo intendente de Vicente López, que ha felicitado al gobierno nacional. ¿Ese es el camino o es una línea muy delgada entre ser quizá un opositor inteligente que coquetea con el oficialismo y ser quizá el planteo del otro lado de ni lo felicitamos y aunque haya acuerdo decimos que está todo mal? Mira, si bien entiendo a dónde apuntás, la línea es delgada, yo no voy a dejar de reconocer que la línea es delgada, pero vuelvo a insistir con lo mismo, la sociedad nos está reclamando esto. Nosotros tenemos el deber, digamos desde el gobierno nacional, desde el gobierno provincial y la política en general, tenemos el deber hoy de poner a la Argentina de pie. Y poner a la Argentina de pie significa básicamente lo que nos reclama la sociedad: diálogo, madurez en el diálogo, gestión con seriedad. Y creo que en ese camino, todos los que entiendan que ese camino es el que tenemos que seguir adelante, que es el que marca el presidente, el que marca el gobernador, digo, todos los que entiendan que ese es el camino, me parece que tenemos que trabajar en eso. A mí me parece que, si bien ya habrá momentos donde la discusión ideológica se dé, porque hay momentos en que nos va a separar, más que nada lo electoral, yo creo que nuestra responsabilidad tiene que ver con que podamos lograr consensos, trabajar juntos y que eso se vea plasmado en mejorar la realidad de la gente. O sea, vos decías, sí, obviamente que el intendente de Vicente López salió a felicitar a Alberto, y hoy, en otro acto de madurez del Consejo Deliberante de Vicente López, también se aprobó un proyecto para felicitar al presidente, al ministro Guzmán y a todo el equipo económico en lo que fue el logro de la reestructuración de la deuda. Me parece que ese es el camino que tenemos que seguir, y ojalá solo nos corramos de ese eje y de ese camino el menor tiempo posible antes de una contienda electoral. Yo creo que no se puede vivir de campaña en campaña. Lo que creo es que hay que vivir gestionando, y obviamente estar en campaña el tiempo que hay que estar, pero hay que vivir gestionando. Fabián, ¿cómo te va? Lucas Prieto te habla. ¿Cómo estás, Lucas? Bueno, un poco la idea es preguntarte, más o menos lo dijiste, pero bueno, que nos explayas un poquito más, a ver cómo evaluás y cómo crees que funcionó, que nos cuentes, porque hubo casos de Tigre y acá poco en San Isidro, la labor del Consejo Deliberante, ¿no? Durante estos 4 meses y pico de pandemia. ¿Cómo la evaluás? ¿Cómo fue? ¿Cuántas sesiones hubo?
qué proyectos se trataron, si nos puedes contar un poco para los vecinos. Mira, como todos saben, hubo un momento en el cual se arrancó con la cuarentena, en el cual nosotros también acordamos que el Consejo Deliberante, cuando arranca la cuarentena, era un lugar de mucho riesgo, hasta ver con qué medidas de seguridad íbamos a sesionar, con qué medidas de seguridad iban a venir toda la gente que trabaja en el Consejo. Preferimos que se mantenga cerrado, con la disposición ante que a la necesidad estábamos. Somos la clase política que tiene que estar al frente de esto. Teniendo en cuenta eso, el Consejo Deliberante de Vicente López sesionó en el mes de junio, no sesionó en el mes de julio, hoy volvió a sesionar. En realidad, yo lo que veo es que se está sesionando para la necesidad de lo que se tiene que aprobar. Y también me parece bien, hoy estamos en un momento muy difícil, en el sentido de la cantidad de contagiados, en el sentido de la cantidad de fallecidos. Me parece que, si bien nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo posible, y creo que la clase política, vuelvo a decirlo, tiene que estar al frente, para esto somos militantes, para esto es que nos preparamos para estos momentos, me parece que también hay que cuidar al resto de los empleados del Consejo Deliberante, de la municipalidad, que también hay mucho riesgo, y hoy salir todos a la calle a trabajar es una situación que genera riesgo por sí misma, ¿no? Ahora, fuera de eso, se han aprobado proyectos muy importantes, a instancias de la necesidad que generó la pandemia y la cuarentena. En Vicente López, en el mes de junio, se aprobaron 2 proyectos que tienen que ver con gravar, y que tienen que pagar más los que más tienen, y los que más ganaron, y los que nunca dejaron de ganar. En ese sentido, el oficialismo presentó un proyecto para gravar a los supermercados y a las grandes superficies, y contó con el apoyo nuestro, y nosotros presentamos un proyecto para gravar a los bancos y a las financieras, y también logramos el consenso del oficialismo. Ese recurso que se generó para las arcas del municipio le ha permitido hoy al intendente darles un subsidio a los pequeños comerciantes, a los espacios culturales que tanto lo necesitan y que tanto lo venían necesitando, y bienvenido sea. Me parece que está bien que los que más han ganado históricamente, que los que nunca han sido parte del que tuvo que ajustarse el cinturón, hoy les toque. ¿Y las Así sesiones cómo son? ¿Son sido presenciales? ¿Son virtuales? ¿Cómo son las sesiones? No, son totalmente presenciales. Nosotros no funcionamos con sesiones virtuales. ¿Van los presidentes de bloque? ¿Van todos los concejales? Vamos todos los consejeros. Bueno, importante. Salvo en comisión, las comisiones funcionan de forma... Hay comisiones que funcionan por Zoom, hay comisiones que funcionan con un acuerdo de menor cantidad de integrantes, pero sí, las sesiones son todas presenciales. Fabián, te saco un poco del territorio, te lo decía al comienzo, hombre de la política. Semana, lo hablábamos recién al pasar, muy importante, lo que se ha llegado con los bonistas. El desafío ahora es, bueno, empezar a pensar la situación post pandemia, y de repente ayer récord de contagios, récord de casos. ¿Para dónde salimos y cómo salimos? El peronismo arregla la parte económica, ahora nunca le tocó bailar con una parte sanitaria como esta, ¿no? ¿Qué hacemos y dónde ponemos la esperanza a los argentinos? Bueno, mira, a mí me parece que fundamentalmente el rumbo que marca el gobierno nacional es importantísimo. O sea, hay que seguir los consejos de los que más saben. En este momento se ha formado un consejo que tiene que ver con lo sanitario. Se siguen las pautas, se siguen los consejos de ese consejo, se siguen las pautas que de ahí se bajan hacia todo el país. El presidente ha salido hace un par de días con la medida de prohibir las reuniones sociales en todo el país. Y creo que, a ver, en este sentido me parece que lo coincido totalmente, y somos muy orgánicos con la decisión del presidente, porque la compartimos, de que hay que cuidar la salud de todos los argentinos. Pero bueno, también se ve que una gran parte de la sociedad entiende que ya el tema de la cuarentena de una forma u otra se agota. A mí me ha tocado ir en el día de ayer a viajar al centro, viajar a Capital. La verdad es que los controles ya no existen. Sí, La realidad es que hoy el tránsito es fluido porque no hay control. Pero ¿hasta qué punto también, siguiendo controlando, se podría cortar eso, ¿no? Que tal vez a veces
eh, digamos, se logra lo que no se quiere. Pero bueno, me parece que es una línea delgada que tanto el gobierno nacional, el gobierno provincial y los gobiernos municipales también están logrando el mejor resultado posible. Hoy nosotros no podemos escaparnos de una realidad. Si miramos los números de la región, no quiero hablar del mundo, pero de la región somos uno de los países con menor cantidad de fallecidos. Digo, proporcional, ¿no? Por cada 100.000 habitantes. Lo que digo es, me parece que eso es un trabajo, eso es una toma de decisiones con madurez, pensando en verdaderamente lo que es más importante, y hoy se ven los resultados. Bueno, después, como dice el presidente, hay que poner a esta Argentina de pie. Y me parece que con todas las medidas que se vienen tomando, lo primero que han hecho, y lo valoro muchísimo, es que cuando nos pongamos de pie, haya todavía muchos argentinos con vida para ponernos de pie. Y eso es un logro que yo creo que va a ser valorado con el paso del tiempo. Nos podría haber pasado con otro tipo de decisiones lo que le pasó a otros países de la región. Y la realidad es que a mí me gusta siempre tomar. Hay dos datos duros en el razonamiento. Hay un dato duro que nadie pone en duda, que es la cantidad de habitantes que tiene un país, y hay otro dato duro, que es la cantidad de fallecidos que le toca sufrir a cada país. El tema de la cantidad de contagiados es relativo en todos los números de todos los países, porque depende de los testeos, depende de cómo se sacan esas cuentas de los testeos, y si los sospechosos, bueno, ya es algo que todos sabemos, pero hay algo a lo que no nos podemos correr, es la cantidad de fallecidos, la cantidad de habitantes. Y en eso me parece que la Argentina es un ejemplo para el mundo, ¿no? Y me parece que es mérito de este gobierno, de la madurez del presidente, del equipo de salud y de los que conducen los destinos de la Argentina en el marco de la pandemia. Otro tema que es de implicancia política que me interesaría conocer tu reflexión es la reforma judicial. Una situación la cual una parte de la política se ha expresado, el mismo presidente la ha presentado y da la sensación que se avanza en esa línea. ¿Crees que era el momento? ¿Crees que está bien en coincidencia con lo que planteó, por ejemplo, Aslanian, que es aquí ahora el momento para hacerla? ¿Tenés tus reservas o tu diferencia? ¿Que crees que era algo importante después de pandemia? Digo, ¿cómo lo analizas este tema? Mira, yo creo que en la Argentina no sé, lo que nos pasa es que todos los temas terminan siendo grandes temas, porque donde tocas y apretás un poquito, todo lo que empieza a pasar a partir de ahí está todo mal, porque no se, digamos, hablemos de lo que hablemos, se transforma en un gran tema, porque encima tiene un montón de temas periféricos que rodean ese tema que le dan una gravedad. A mí me parece que el hecho de empezar a tocar los grandes temas que en la Argentina no funcionan, históricamente, lo digo, no es de ahora, para mí siempre es un buen momento. Tomar la decisión de hacerlo es un buen momento. Lo que digo es, a mí me parece que hablando específicamente de la justicia, y es algo que a mí me apasiona mucho y siempre me he dedicado un poco a eso, el tema de la justicia tiene que ser tratado de una forma un poco más abarcativa. O sea, nosotros estamos hablando de la justicia y no es un hecho aislado. La justicia, de una forma u otra, va pegada con la seguridad, de una forma u otra también tiene su correlato con el sistema penitenciario, con el sistema punitivo, con el sistema carcelario. O sea, esto hay que empezar a tocar todos estos temas, porque yo creo que por más que la sociedad a prima facie no sienta que son temas que hay que tocar ahora, me parece que hay que obviar el tema del medio y llegar al fin, porque cuando la justicia entienda, cuando la sociedad entienda que lo que nos está pasando hoy con la inseguridad es porque nunca se quiso trabajar sobre el tema de la seguridad, bueno, me parece que va a empezar a entender, pero hay que mostrar resultados. Y tiene que ver con que tanto la reforma de la justicia, la reforma del sistema penitenciario, tienen que empezar a tomarse como políticas de Estado. Y se tienen que buscar consensos. De la misma forma que se hizo con el tema de la salud, hay que empezar a buscar consenso en todas las fuerzas políticas vivas. Sí, Fabián, dale. Sí, Fabián, no, me gustaría conocer tu opinión, ¿no? Digamos, o tu visión sobre cuáles crees que son para vos las deudas históricas, ¿no?, incumplidas del gobierno municipal con el vecino, de Vicente López. Las cuestiones pendientes, ¿no?, que quedan. Sí, yo creo que hay muchas que tienen que ver con generar la sensación de ser un gobierno de cercanía, un gobierno municipal de cercanía del vecino y no de lejanía. A ver,
La realidad es que Vicente López, como te decía antes, tiene una realidad que es diferente a la gran mayoría de los municipios, del resto de los municipios de Colombia. Ahora, eso también no tiene que ver solamente con este gobierno, tiene que ver con lo que se heredó de una gestión anterior de Japonés García. Ahora, yo creo que a partir de esa base habría que seguir creciendo. Lo que yo no noto que en los últimos 8 años, a partir de la base con la que se arrancó, se haya crecido. Nosotros tenemos un municipio urbanísticamente atrasado, tenemos un municipio donde sería inconcebible que todavía haya gente viviendo en la calle. Porque digo, en la realidad de este municipio, todavía nosotros tenemos gente que vive en la calle, que también puede ser por una situación macro, pero el municipio no tiene la posibilidad de brindar una solución a eso, porque no hay una casa de abrigo, no existe. Entonces digo, estas cosas que sigan pasando en el municipio hoy es lo raro. ¿Por qué es lo raro? Y porque yo noto que hay un gobierno municipal que es de lejanía, no es de cercanía, no tiene contacto directo con los problemas. Pero, a ver, como decía antes, todas las gestiones son perfectibles. Yo celebro que de un tiempo a esta parte se haya conseguido tener un diálogo maduro en el cual nosotros sean escuchados nuestros reclamos y sean canalizados. Y la verdad que en los últimos tiempos, y lo digo con conocimiento de causa, nosotros hemos podido sentarnos a trabajar en conjunto en algunos temas. En todos los que queremos, no, pero en algunos sí. Y a mí ¿Cuáles que me eran tocó esos venir. temas? ¿Cómo? ¿Cuáles eran esos temas que ustedes consideran que están pendientes todavía? Y mira, que están pendientes todavía, bueno, la situación social, la situación habitacional de un montón de vecinos de Vicente López todavía no está solucionada. Hay urbanizaciones en Vicente López que se podría haber hecho mucho más de lo que tienen y no se ha hecho. Hay gente que todavía, digamos, vive en condiciones que la verdad son lamentables en Vicente López. El hospital de Vicente López en su funcionamiento general, con los atrasos de los turnos, es algo que es inconcebible para un distrito tan chico y con tanto presupuesto. Como te decía antes, las casas de abrigo, las faltas de vacantes, hay un montón de cosas que se podrían mejorar. Ahora, si nosotros lo ponemos en un plano del general de la provincia de Buenos Aires, bueno, no va a faltarle que te diga, bueno, no sé de qué se quejan, no están tan mal. Es verdad, pero digo, me parece que desde el alto poder de recaudación que tiene el municipio, desde el presupuesto que tiene el municipio, se podrían hacer muchísimas cosas más, por ejemplo eso. Fabián, agradecerte la comunicación hoy que has elaborado para con nosotros. Queda pendiente la presencial, post pandemia esperemos tenerte aquí, si es que dan los tiempos en el piso, así que gracias, muy gentil de tu parte, y la conexión, tecnología de por medio. Muchas gracias a ustedes por llamarme y a disposición como siempre, muy amable. Abrazo grande, buen fin de semana. Pasaba,